Hermanos, hemos abordado muchos temas y profundas verdades teológicas en este Evangelio. De hecho, esa es la esencia del Evangelio de Juan, como ya hemos dicho en otras oportunidades. Es de los 4 evangelios. Este es el evangelio más teológico. Aquí hemos visto la verdad profunda, hemos visto la verdad proposicional, la verdad absoluta, y todo ello se ha revelado a través de la historia que Juan nos presenta acerca del Señor Jesucristo. Pero al llegar al capítulo 11 encontramos una narrativa. En realidad es el relato de un milagro que ocupa todo el capítulo, ¿verdad? De ahí que, como siempre lo hacemos, vamos a tener que dividirlo, lo que significa que no podemos contar la historia completa, pero seguramente muchos ya la conocen bien, así que necesitamos tomar esto con precaución para que podamos absorber toda esa increíble verdad que hay ahí. Pues este es un capítulo asombroso, y para comenzar en esta mañana, permítanme leerles, y ustedes conmigo, por supuesto, el comienzo del relato. Abra su Biblia, por favor, en Juan 11, Juan capítulo 11, para que leamos los versos 1 hasta el 16. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, después de esa maravillosa introducción que tiene que ver precisamente con este pasaje y que nos regaló nuestro hermano, uno al ver estos versos, estos primeros versos de este capítulo, advierte rápidamente algo que hemos titulado como cuando Jesús nos hace esperar. Algo que se presenta durante la muerte de Lázaro, para darnos el tema en esta mañana, que es aprendiendo a esperar en Dios. Y así entender desde ya que aprender a esperar en Dios fortalece la fe de quienes ya creen y motiva la fe de quienes están a punto de creer. Como ve, este es el relato del milagro
de la resurrección de Lázaro por parte de nuestro Señor. Y aunque la historia, en resumen, nos resulta muy familiar, en sus detalles es mucho más rica. Por eso queremos asegurarnos de cubrir los detalles, porque aquí está la señal culminante, definitiva y apropiada para concluir la lista de señales de Juan en ese capítulo, en este evangelio, perdón, que señalan la deidad de Cristo. Aquí en el capítulo 11 llegamos al último y más monumental milagro público que Jesús realizó, considerado como el clímax para Juan. Hay un milagro posterior, pero es en la oscuridad, es en lo privado, debido a cómo sucedió, ¿cierto? Me refiero a que hace que ocurrió ahí en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús, extendiendo la mano, le dio a Malco una oreja nueva, después que Pedro se la había cortado. Pero aparte de ese milagro en la oscuridad, este es el último gran milagro público que Jesús realizó. Y algo muy importante para tener en cuenta es que en ningún otro relato de su obra milagrosa vemos con mayor magnificencia la unión de su humanidad y su deidad. Aquí lo vemos en toda su majestad, en toda su persona. Vemos su humanidad, su compasión, sus afectos y su relación con una familia terrenal. Vemos su amor, su soberanía, su poder y su despliegue de gloria en una muerte abrumadora. Ahora bien, aunque este milagro es muy importante y que es el milagro culminante del ministerio público del Señor Jesús, solo es presentado por Juan. Pues los demás evangelistas no nos dan un relato de esto, pero Juan escribe esto bajo la inspiración del Dios Espíritu Santo con gran detalle, y creo que él nos proporciona este relato por varias razones. En primer lugar, como dije, para declarar una prueba suprema, una prueba incomparable e innegable de las afirmaciones de Jesús, confirmada por muchísimos testigos oculares de que Él es quien decía ser, porque esta es la resurrección de un hombre que llevaba muerto 4 días. Entonces el propósito de este milagro es nuevamente exhibir el poder y la naturaleza divina y soberana del Señor Jesucristo, pero no solo es eso. También es para aumentar la fe de quienes anhelan creer. Este milagro no solo es una evidencia innegable y permanente de la deidad de Cristo, sino que también tuvo el propósito de fomentar una mayor fe en los discípulos. Además, tiene un tercer propósito, que es incitar a los escépticos a insistir en el asesinato de Jesús, pues el tiempo de Dios está aquí muy cerca. Esto ocurre justo antes de la Pascua final. Porque según el plan de Dios, Jesús morirá en la Pascua como el verdadero Cordero de Dios. Y aunque los judíos, la clase religiosa y sus seguidores habían intentado en varias ocasiones matarlo, incluso de forma espontánea o planeando su muerte, nunca lo lograron porque nunca fue su hora. Porque nunca fue su tiempo, nunca estuvo eso dentro del propósito de Dios. Pero ahora, con este milagro innegable, con muchísimos testigos viendo, ha hecho que la incredulidad rígida, esa incredulidad fija, permanente e irreconciliable de los judíos, alcance un nivel hostil que conduce a su ejecución dentro del plan de Dios. Así que este gran milagro precipita su muerte y prueba su deidad. Y por cierto, debo decir esto a modo de comentario. Vivimos en una cultura inundada de falso sobrenaturalismo. Vivimos en una cultura envuelta en historias falsas sobre lo sobrenatural, de milagros falsos, de sanaciones falsas, de resurrecciones falsas. Y básicamente se propagan como si fueran realidades todo el tiempo y pasa dentro del marco de la iglesia.
Y todas esas tonterías tienden a minimizar la realidad de este tipo de milagro real del que estamos hablando hoy, porque eso sí es un milagro real. Vivimos en una cultura incesantemente bombardeada con entretenimiento que eleva, que intensifica y satura con fantasías y con cosas irreales. Y las cosas irreales están tan normalizadas en nuestra cultura que estoy seguro, hermano, estoy convencido que hay mucha gente que no sabe diferenciar entre fantasía y realidad, porque la línea se borra. ¿Se borra debido a qué? Debido a tantas películas y a toda esa televisión que está repleta de lo irreal, irreal, y que es ofrecido como si fuera la realidad, ¿cierto? Ese es el mundo. Este es un mundo de fantasía. Y en una cultura que está llena de todo eso, es difícil que la gente vea como algo importante la resurrección de un hombre después de 4 días de muerto en un pequeño pueblo de Judea hace 2000 años. Porque pregunto, ¿cómo se compara eso con Harry Potter? O con brujas voladoras, ángeles, vampiros o Transformers. ¿Cómo se compara eso con extraterrestres que desafían la ley natural? Con viajeros en el tiempo y con personas que se transforman en alguna otra entidad mostrando poderes sobrenaturales. Entonces, ¿qué tiene de especial la resurrección de Lázaro? Pero quiero recordarle que todo esto es el exitoso esfuerzo de Satanás por confundir a la gente sobre lo que es milagroso y confundirla sobre la realidad, pues Satanás es muy hábil para hacer esto. Y por cierto, Jesús contaba historias, ¿sí? Él inventó historias que se llaman parábolas. Pero ninguna parábola que Jesús haya creado es una fantasía, porque no tiene componentes de fantasía. Todas sus historias transcurren en el mundo real, con personas reales, con cosas reales, problemas reales, relaciones reales. Él nunca usó la fantasía para expresar una verdad espiritual. Él no hizo eso jamás. Jesús nunca se adentró en el mundo de la fantasía. Lo más cercano que llegó a estar fue su representación del mundo real cuando habló del hombre rico en tormento, ¿se acuerda? Y de Lázaro en la presencia de Dios. Pero Jesús no usó la fantasía. Él usó la realidad para comunicar la realidad. Y sé, como lo dijo alguien, que en este tiempo es un trabajo duro lograr que, por ejemplo, un hecho como este de la resurrección de Lázaro tenga el significado que debería tener. Ya que los milagros del Nuevo Testamento parecen de alguna manera como una competencia insignificante en el extraño mundo, este mundo contemporáneo de los efectos especiales. Aún así, este es un milagro francamente innegable y que expone el escepticismo y la incredulidad tal como son. Amados, la luz de Jesús ha estado brillando en la oscuridad. La oscuridad la odió, pero no la pudo apagar. La profunda culpa del hombre por el pecado ha sido demostrada. El ministerio público de Jesús ha terminado y con toda la evidencia presentada durante los 3 años, la nación lo ha rechazado. El liderazgo religioso lo ha rechazado, pero él da un gran y monumental testimonio final de su naturaleza. ¿Y cuál es el propósito de este milagro?
El propósito de este milagro está en el versículo 4. ¿Qué dice? Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto es para exhibir su gloria, para que la gente pueda creer. Y algunos creyeron, y algunos que ya creían vieron fortalecida su fe. Y aquí, así que hoy vamos a comenzar, y no vamos a llegar todavía a la resurrección de Lázaro, sino que vamos a estudiar solamente estos primeros 16 versículos, pues ahí es cuando Jesús hace ¿qué? Hace esperar a María y a Marta. Y la verdad es que la lista de personajes bíblicos, como ya introdujo mi hermano, que tenían que esperar a Dios es muy larga, ¿cierto? Por ejemplo, José estuvo esperando en un pozo, había metido en un pozo, y luego estuvo esperando en una cárcel. Moisés esperó 40 años 3 veces, esperó 40 años en Egipto, 40 años en Madián y luego 40 años más en el desierto. David estuvo esperando más de una década para ser llamado rey. Ana esperó mucho tiempo siendo maltratada, ¿cierto? Y el salmista constantemente decía y dice, espera, espera, alma mía, espera a Jehová. Pero tal vez la persona que más nos llama la atención es Abraham y Sarai, que luego fueron nombrados Abraham y Sara, quienes se casan y tienen el deseo de tener hijos. Entonces Dios les promete que van a tener descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ellos esperan, esperan y esperan. Abraham tuvo que esperar 99 años hasta que tuvo con Sara a Isaac. Y se ríen. De modo que es difícil, es duro confiar y esperar. Sin embargo, esta es una historia linda, una hermosa historia. Pero hay algo que tenemos que reconocer y es esto, hermanos, que no todos los que esperan reciben el cumplimiento de sus deseos en esta vida. No. Así, muchos mueren esperando. De hecho, la triste realidad de este mundo lleno de pecado, lleno de las consecuencias de ese pecado, es que todos estamos esperando algo. Y tal vez muchos estemos esperando el cumplimiento de promesas que no vamos a recibir en esta vida. Algunos quieren casarse y esperan toda la vida y nunca se casan, ¿cierto? Otros se casan y sus cónyuges mueren al poco tiempo. Otros quieren tener hijos y Dios les dice que no. Otros tienen hijos y sus hijos mueren muy rápido. Y no sé cuál sea su situación o su caso en particular, tampoco sé cuál de esos casos sería más difícil, pero sé que la vida cristiana es la práctica de esperar a Dios, de esperar la voluntad de Dios. En los salmos muchas veces Dios llama a los creyentes los que esperan a Jehová. De manera que los cristianos somos los que esperamos a Dios o esperamos en Dios. Por eso mismo necesitamos aprender a esperar a Dios. Y para aprender debemos saber en primer lugar que esperar a Dios implica comprender que Él no siempre obra según nuestros planes. No. Él no siempre obra según nuestros tiempos y Él no siempre obra según nuestros deseos. Por tanto, tenemos que esperar. De hecho, el autor de Hebreos, en ese gran capítulo 11, ¿cierto? Menciona a nuestros grandes héroes de la fe. Y dice que lo que destaca cada héroe es exactamente lo mismo. Hebreos 11:39 dice que no recibieron lo prometido. ¿Escuchó? Esos héroes de la fe no recibieron lo prometido. Así que todos murieron, ¿qué? Esperando. Y tal vez todos nosotros vamos a morir esperando algunas cosas, porque todo cristiano muere esperando.
Estamos esperando, como dice el mismo autor en el siguiente versículo, que seamos todos perfeccionados juntos. Estamos esperando que Dios venga y nos explique, ¿no? Diciéndolo así de alguna manera, que nos aclare la razón de todo esto. Que nos diga, por ejemplo, por qué pasamos por aflicciones. Que nos diga del porqué de esta vida. Todos estamos esperando eso, todos estamos esperando que Él nos diga por qué es mejor tener dolor, por qué es mejor para nuestro bien que tengamos estas dificultades. Y creo que es debido a esto que este pasaje en sus primeros versículos es tan impactante. Lo es porque tiene enseñanzas y frases muy contundentes y asombrosas. La verdad es que cuando uno lee y lo entiende, eso lo sacude hasta lo más profundo de su ser. Pero veamos un poco de contexto. Este es el séptimo milagro que Juan registra en su evangelio. Los otros 6 fueron convertir el agua en vino, sanar al hijo del noble, restaurar al hombre cojo, multiplicar los panes y los peces, caminar sobre el lago y dar la vista al ciego. Y ahora, el número 7, dar vida a un muerto. Otros comentaristas llegan a otras conclusiones. Y aunque su propia resurrección es la señal más grande que demuestra su deidad y autoridad, a pesar de que la resurrección de Jesús es el clímax de todas sus señales, ¿cierto? La resurrección de Jesús es el clímax de todas sus señales. A pesar de eso, en un sentido, pensando en señales que hacía a otras personas, realmente la resurrección de Lázaro es la señal que lo lleva a la cruz, como dije. Porque cuando los judíos ven la resurrección de Lázaro y no la pueden negar, ellos inmediatamente piensan que todos van a creer en él. Y si él puede levantar a los muertos, piensan que tienen que matarlo ya. De ahí que después de la resurrección de Lázaro, Cristo muere en una semana. En una semana. Así que es la resurrección de Lázaro la que realmente prueba que él puede hacer esto de dar vida eterna. Obviamente el tipo de vida que aquí le da a Lázaro es diferente a la vida que él promete para nosotros. La vida que dio a Lázaro era una vida temporal, ¿cierto? Pues él tenía que morir otra vez y murió otra vez. De manera que no fue vida eterna, pero el punto es que estas señales, estos milagros físicos y temporales apuntaban a un poder mayor que Cristo prometía. Todas las señales físicas autentificaban a Jesús para cumplir con esas promesas mayores. Así, Jesús levanta un cojo para mostrar que puede perdonar pecados. Jesús alimenta a más de 5,000 hombres para mostrar que él puede saciar el alma. Jesús restaura la vista de un ciego para mostrar que él puede dar visión espiritual a los que creen en él. Y ahora levanta a Lázaro para mostrarnos que él es la resurrección y la vida y puede darnos esa vida eterna que nos ha prometido. Amén. Pregunto, ¿esta es la primera vez que lo hace? ¿Que Jesús resucita a alguien? ¿Que Jesús resucitó a alguien de entre los muertos? ¿Es la primera vez? No, no lo es. Tenemos otras 2 que se indican explícitamente en los evangelios del Nuevo Testamento. En el evangelio de Marcos, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y luego está el relato de Lucas cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pero en ambos casos se trata de muertes recientes, ¿eh? Él los resucitó al poco momento de haber muerto, y no así en el caso de Lázaro, que lleva ¿cuánto? 4 días muerto. Esto distingue el milagro de la resurrección de Lázaro de todas las demás resurrecciones debido a la propia descomposición de la evidencia. Ahora, al observar esta historia y su sección inicial, vemos que habla de un hombre, un judío, que tenía 2 hermanas creyentes, y asumimos que eran creyentes por lo que leemos en el resto del relato. Entonces aquí se habla de una familia que había llegado a creer en Cristo y que vivían en la aldea de Betania. De manera que una vez que salió Jesús de Jerusalén y se dirigió al otro lado del Jordán donde Juan comenzó a ministrar, Jesús comenzó a cosechar lo que Juan había sembrado, ¿cierto? Al proclamarlo. Y la gente de allí dijo que todo lo que Juan dijo sobre él era verdad y llegaron a creer.
Así que estaban teniendo un ministerio maravilloso allí con Jesús, ¿cierto? En ese lugar. Pero de repente llega un mensajero a él con noticias sobre este hombre llamado Lázaro, del que se dice estaba enfermo. Eso es lo único que sabemos, porque no hay un diagnóstico. No sabemos cuál era su enfermedad. No sabemos de qué estaba enfermo, pero sí sabemos por qué estaba enfermo. ¿Sí? No sabemos de qué, pero sí por qué. El versículo 4 dice que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces él está enfermo para la gloria de Dios. Y bueno, eso no es nuevo para nosotros, ¿cierto? ¿Quién más tenía una enfermedad para la gloria de Dios? Bueno, fue ahí atrás en el capítulo 9 el hombre nacido ciego, ¿cierto? De quien Jesús dijo, nadie pecó, sino que esto es para la gloria de Dios. Entonces escuchen esto, hermanos. Hay enfermedades que son simplemente enfermedades naturales. Simplemente vienen porque vivimos en un mundo caído y son inevitables. Cualquiera podemos enfermar. Hay enfermedades que son una disciplina de Dios. Lo repito, hay enfermedades que son una disciplina de Dios sobre su propio pueblo, sobre los creyentes. Sí, así como lo oyen. Algunos de ustedes, dice Pablo, están débiles y enfermos y algunos duermen por haber alterado la santidad de la mesa del Señor. Ese es un ejemplo. Y hay enfermedades que son un juicio divino. Dios, de hecho, hiere a un hombre en Hechos 12 y es comido por los gusanos. Usted ya sabe de quién se trata, ¿no? De Herodes. Pero hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Y aquí nos encontramos con Lázaro, un hombre que está en este estado crítico, pues su caso es crucial para la declaración de la deidad de Cristo. Por eso sus hermanas preocupadas enviaron un mensaje muy breve que dice, como decía el mensaje, el que amas está enfermo. Muy breve, ¿no? Pero aunque el mensaje es breve, muestra que requiere una respuesta inmediata, ¿cierto? No necesitaban decir nada más, no le dieron instrucciones a Jesús, no exigieron una sanación, no dijeron tener fe para creer, simplemente le dieron la información. Sin embargo, su súplica, escuchen, la súplica de estas mujeres no se basa en el amor de Lázaro por Jesús, no se basa. La súplica no se basa en el amor de Lázaro por Jesús. Ellas no usaron el amor de Lázaro por Jesús como si fuera un mecanismo que lo activara, sino que hablan solo del amor de Jesús por Lázaro. Lo que nos lleva a ver las maneras en que aprendemos a esperar en Dios, donde cada una de ellas es en base a 3 perfecciones del Señor Jesucristo que vemos en este pasaje, en todo este capítulo. Y la primera manera en que aprendemos a esperar en Dios es experimentando el amor de Cristo. Así usted espera en Dios, experimentando el amor de Cristo. Aquí hay una idea muy importante. La palabra amor en la frase aquel a quien ama no es agapao, no es amor divino, es fileo, es el amor de un amigo, es el afecto personal, el amor humano. Entonces Jesús amaba a este hombre como a un amigo. Jesús tenía afecto personal por él y es obvio que como Dios, él ama al mundo, ¿cierto? Como Dios, Él ama a los suyos que están en el mundo y los ama a la perfección, ¿cierto? Y antes que nada, Jesús tuvo este amor, ese es agapao que le estoy hablando, por los 3, ¿cierto? Antes de este amor fileo. Él siempre ha tenido un amor divino por todos, un amor puro, un amor bíblico. El agapao es un amor puro, un amor bíblico, no un amor romántico, es el amor ágape de Dios que Pablo describe en 1 Corintios 13, cuando dice que este amor busca el bien de otro, que no hace nada indebido, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es un amor que se sacrifica por el bien de otro que ama. Y Jesús se lo dirá a sus discípulos en el aposento alto. Pero ese no es el pensamiento aquí en primer lugar, en esa primera frase. Ese pensamiento viene más adelante. El pensamiento aquí es que este es un hombre por quien Jesús tenía un profundo afecto. Así de sencillo.
Este es un hombre que llenó una necesidad en su propia vida de un amigo. Y sé que cuando hablamos de la humanidad de Jesús, casi siempre las personas se están refiriendo a que vivió, a que tuvo hambre, que tuvo sed, que durmió, se cansó, comió, murió. Y todas esas son cosas humanas, pero lo que hace únicos a los humanos son ¿qué? Las relaciones. Y esto explica por qué al llegar a la tumba de Lázaro él llora. Llora al pensar que su amigo ha muerto. Y esta es una hermosa perspectiva de la plena humanidad de Jesús. Él es un hombre y como toda persona necesita un amigo, necesita a alguien que se preocupe por él. Él es un hombre perfecto con todas las necesidades de un hombre. Juan dice que las hermanas de Lázaro afirman que Jesús tuvo un afecto genuino por Lázaro, que era su amigo cercano. Y eso es importante porque uno puede amar a la gente, ¿cierto? O sea, yo los amo a ustedes en el amor de Cristo, pero no soy un amigo muy cercano con cada uno de ustedes, ¿cierto? Así que es interesante que Juan, inspirado por el Espíritu, cuando dice el que amas, probablemente enfatiza esa genuina amistad que Jesús tuvo con Lázaro. Y eso para mí, como para todos, es hermoso pensar que nuestro Señor, el creador del universo, durante su tiempo aquí en la tierra, en su genuina humanidad, tuvo amigos. Amigos que pasaban tiempo con él. Eso nos revela algo de la verdadera humanidad de Jesús, pues disfrutaba de amistades como nosotros también lo hacemos. Entonces, aquí estamos viendo la primera perfección de Cristo, que es su amor, el amor de Cristo. Pero, ¿quiénes son esos tres hermanos? Lázaro, María y Marta. Bueno, son María que ungió al Señor. Tenemos a Lázaro que está enfermo y que será resucitado. Y luego tenemos a Marta, aquella mujer que es tristemente conocida. No vamos a hablar mal de ella, pero es tristemente conocida por preferir, a diferencia de su hermana María, estar muy ocupada haciendo cosas para Jesús en lugar de buscar simplemente estar con él, lo cual era muchísimo mejor. Como dice allá Lucas 10, que está en la historia. Entonces tenemos a Lázaro, tenemos a María y tenemos a Marta, por lo que ahora llegamos a escuchar su petición. Y realmente no es una petición, es simplemente una información. Noten que dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y esto es hermoso, el que ama al Señor Jesucristo está enfermo. Así que no piden nada, no preguntan, no hacen ninguna exigencia, simplemente informan y acuden al amor de Jesús. Y pienso que ellas aquí no están tratando de manipular a Jesús, pues esto se reitera más adelante, lo que indica que no están exagerando el afecto de Jesús hacia su amigo Lázaro. Esto nos demuestra que es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos, que no solamente es Dios con todo poder y santidad, sino que también es humano y se compadece con nuestras debilidades, porque es exactamente como nosotros. Y él sentía, él sufría como nosotros. Y usted tal vez dirá, eso está bien, Jesús amaba a Lázaro y era su amigo, pero qué envidia porque el Señor Jesucristo no está aquí para hacerme su amigo e invitarme a almorzar. Sin embargo, tengo buenas noticias para usted y es que si usted es un creyente verdadero, esto es lo que Jesús le dice en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo que el Señor Jesús nos manda es creer en Él y en sus palabras. De manera que todo creyente es un amigo de Jesús a quien Él ama, con un amor que nos fortalece y anima a esperar en sus promesas. Y es hermoso pensar en esto, pensar en cómo nos ama, en cómo Él tiene un afecto genuino por nosotros. Así que es increíble y glorioso ver cómo es nuestro Señor Jesucristo, ver su amor y su amistad con todos sus hermanos. De hecho, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, ¿cierto? Como dice Hebreos 2. Y debemos glorificarle y darle muchas gracias por hacernos sus amigos. Pues nosotros que éramos enemigos de Él, nosotros que éramos enemigos de Dios, que vivíamos en rebelión contra Dios,
fuimos reconciliados por el eterno Hijo de Dios, que vino al mundo, nace de una virgen, vive una vida perfecta de obediencia a Dios y luego demuestra su amor hacia nosotros en que da su vida en la cruz para lograrlo. Pero el amor de Cristo ahora nos lleva a una segunda perfección de Jesús. No solamente vemos el amor de Cristo aquí, también vemos la soberanía de Cristo. Así que la segunda manera en que aprendemos a esperar en Dios es descansando en la soberanía de Cristo. No solamente es experimentando el amor de Cristo que aprendemos a esperar en Dios, sino que también es descansando en su soberanía. Como usted ya lo sabe, Jesús va a resucitar a Lázaro, así que nosotros sabemos cómo termina la historia. Obviamente María y Marta no lo saben, pero el texto inspirado por el Espíritu Santo de Dios dice que Jesús amó a María y a Marta, y por eso, porque las amó, dejó morir a Lázaro. ¿Cómo es eso? Bueno, él amó a María y a Marta y por eso se quedó 2 días, ¿cierto? 2 días ahí, llevando a estas mujeres a pelear con esa pregunta difícil de ¿por qué, Señor? ¿Cierto? ¿Por qué, Señor, no quieres venir? ¿Por qué no quieres estar aquí? Por eso le dicen cuando Jesús llega, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿por qué Jesús hace esto? Bueno, porque las amó y por eso las dejó esperando. Y estas son tremendas verdades en este texto. Por tanto, Jesús quiso usar la ilustración de la resurrección de Lázaro, no solamente para mostrarnos que Él es la resurrección y la vida y que es capaz de resucitarnos, sino también para enseñarnos a esperar en Él, sabiendo que está en control de todo. Dice el versículo 4, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces usted ve ahí la soberanía de Cristo. De hecho, cuando usted lee esta historia, todo el capítulo 11, lo que resalta de cada párrafo es la soberanía de Cristo. Es que Él tiene todo bajo su control y todo está ocurriendo exactamente tal como Él lo determina, como Él lo ha ordenado. Y él dice, esta enfermedad no es para muerte, no va a terminar en la muerte. Y si él dice esto, entonces sabemos que Lázaro no va a morir de esto en un sentido, porque seguramente cuando ellos escucharon eso, pensaron que Lázaro no iba a morir de ninguna manera, pero es exactamente lo que pasa. Y obviamente Cristo sabe que el fin de Lázaro, de esa enfermedad, no es muerte, sino que él lo va a resucitar. Y seguramente Cristo de manera muy intencional lo dice así, sabiendo que ellos no lo van a interpretar correctamente, pero lo dice así para que la sorpresa de su resurrección brille con más gloria. Entonces dice, esta enfermedad no tiene el propósito de destruir a Lázaro, sino de glorificar a Dios por medio de la revelación de mi poder. Y Lázaro se había enfermado e iba a morir por 4 días para que Dios fuera glorificado. Y la manera es importante también. Recuerden que la manera en que Dios es glorificado en este universo es cómo. Es mediante la exaltación de su Hijo, que es la imagen de Dios. Por eso Lázaro enfermó, para que el poder, la autoridad y la majestad de Cristo se manifestara a través de la resurrección de Lázaro. Y así Dios sería glorificado mediante su Hijo. Y recuerden que ese concepto de glorificar es muy importante en la Biblia. Esa es la razón por la que todos existimos. Sí. Sí, alguna vez usted se ha preguntado por qué existo, por qué estoy aquí en este mundo, para qué estoy en este mundo, qué hago aquí en este mundo. La respuesta para el creyente y para todos viene de Isaías 43:7, que dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para eso Dios nos hizo, para su gloria. Y esa es la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? Para la gloria de Dios, para exaltar el valor de Dios. Y hay algunos que piensan todavía, y hay otras partes donde enseñan la mentira del diablo, que Dios los hizo para que tuvieran una sabrosa vida en esta tierra, disfrutaran de todo y tuvieran todas las cosas. Increíble.
No, no es así. No es tanto así. Y la idea de que Dios es glorioso habla de su valor, de que es digno, de que vale mucho, aunque a muchos ni les interesa tener reverencia con el Señor. Por eso tienen algunos comportamientos que no corresponden a Dios y dicen, no, Dios no se molesta por eso. Dios no me dice nada por eso. Increíble. Piensa que Dios es como Él, ese que dice eso. Pero la idea de la gloria de Dios, de que Dios es glorioso, hermano, habla de su valor. Usted no tiene ningún valor. Yo tampoco. En comparación con Dios me refiero, ¿verdad? La gloria de Dios habla de su valor, de que es digno, de que vale mucho. Y el propósito entonces de todo lo que Dios hace es para glorificarse a sí mismo. Ahora, un punto importante aquí cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que decirlo, es algo que vemos con mucha claridad en este texto, y es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, pero la desconectamos de su amor, si vemos este segundo punto desconectado del primer punto, nos metemos en serios problemas rápidamente, ¿cierto? Porque muchos entonces, por su orgullo, pueden comenzar a ver a Dios como un tirano, ¿cierto? Espero que ninguno haya comenzado a verlo así. Pero muchos comienzan a mirar a Dios como un tirano, como un déspota que nos hace sufrir. Aquí uno es tentado a pensar, ¿por qué Dios permite que enferme Lázaro? ¿Cierto? Solamente para revelar su propia gloria. Que Dios, uno aquí, algunos podrán llegar a pensar que Dios es tan malo porque les quita a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos y los hace sufrir solamente para que Él pueda recibir gloria. Pero usted no puede desconectar la soberanía de Dios del amor de Dios, ¿sí ve? Y eso nos suena egoísta cuando pensamos así. Eso nos suena arrogante cuando pensamos así. Por eso el versículo 5 es tan vital, tan crucial, porque vemos el motivo detrás de la acción de Jesús. Vemos el corazón detrás de la soberanía de Dios. ¿Qué motiva a Cristo a obrar soberanamente en este mundo? Bueno, los versículos 5 y 6 explican que fue ese amor lo que le motivó a esperar. La verdad es que el texto griego es clarísimo. La sintaxis allí no puede ser interpretada de otra manera. Jesús los amaba y por eso pues se quedó 2 días más dejándole morir. Los amaba y por eso esperó 2 días más. El motivo de quedarse fue su amor por ellos. Así que aquí hay una profunda teología acerca de la soberanía de Cristo. Y tal vez para entender correctamente la cronología de lo que está pasando aquí, aunque se debate un poquito entre comentaristas, a mi parecer, como es el de otros, lo que ha pasado es lo siguiente. Lázaro se ha enfermado. ¿Cierto? Y María y Marta mandan a un siervo a hacer el viaje al norte para encontrar a Jesús, un viaje de un día. Jesús recibe las noticias, luego dice que esperó ¿qué? 2 días para después hacer el viaje a Betania. Y cuando llega Lázaro ya había estado en la tumba 4 ¿qué? Días. Entonces, el primer día es el viaje del siervo del sur al norte, luego 2 días Jesús esperando y después un día viajando hasta Judea. Y esto, aunque no cambia nada, sí resalta algo interesante, y es que aún si Jesús hubiera viajado en el momento que recibe las noticias, él no había llegado antes de la muerte de Lázaro, porque muy seguramente Lázaro muere el día en el que el siervo está viajando. ¿Lo entiende ahora? Y sabemos esto porque si Jesucristo viajó un día y esperó 2 días, son solamente 3 días y Lázaro estuvo muerto 4 días. Entonces Lázaro muere en el día en que el siervo viaja, tal vez durante el viaje o incluso en esa misma noche. Así que esto confirma en mi mente que Jesús estaba esperando esos 2 días no por ser cruel, como ya pensaron algunos. No, Jesús no es cruel. Él estuvo esperando ahí esos 2 días, no por ser cruel, no por simplemente dejarlo morir y esperar sin razón, sino que él sabía que Lázaro ya iba a morir.
El punto es que Jesús está esperando con una razón en mente, con un motivo. ¿Y cuál es ese motivo? Bueno, es que aún si Jesús hubiera viajado inmediato, como digo, de todas formas tendría que haber resucitado a Lázaro. Y la única diferencia de haberlo hecho después, ¿cuál es? ¿Cuál es la única diferencia? Es la cantidad de días que Lázaro estuvo en la tumba, ¿cierto? No más. Y es interesante porque Jesús ya había resucitado un par de personas en su ministerio, personas recién muertas, pero ahora Él quiere hacer algo diferente esta vez. Esto va a ser una señal más grande. Esto va a ser un milagro diferente. Un milagro que viene cuando las personas en sus mentes ya no tienen esperanza. Cuando ya no hay esperanza. Y creo que es exactamente la condición que Jesús buscaba. Que nadie tuviera esperanza. Que todos estuvieran seguros de la muerte de Lázaro y que pensaran que ya no importaba su presencia allí, pues no había ninguna probabilidad. Y Jesús lo hizo así para revelarnos toda su majestad y todo su poder. Jesús orquestó todo exactamente así, lo hizo así por amor. Sí, lo hizo porque supo que era eternamente mejor para María y para Marta y para nosotros tener este registro de una resurrección incontrovertible para que creyeran que Él es la resurrección y la vida. De hecho, dice eso de manera explícita en los versos 14 y 15, ¿cierto? Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. ¿Para qué? Para que creáis. Ahí está el amor de Cristo, buscando el bien de sus discípulos, motivar su fe, hacer crecer su fe para poder revelarles más de su majestad, más de su gloria, porque esto es mejor. Es lo mejor para cada uno de nosotros. El amor de Cristo siempre busca lo mejor para los suyos y es soberano, pues tiene la capacidad de orquestar todo, de planear todo para ese fin, para que todo lo que experimentemos en esta vida sea para nuestro bien, para nuestra santificación. Siempre es mejor para nosotros ver más de la gloria de Jesús y ser más transformados a su imagen. Esta es la promesa que recibimos en Romanos 8:28, ¿cierto? Un pasaje que seguramente tiene memorizado usted, en donde Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es verdad. Aunque no todas las cosas son fáciles, aunque no todas las cosas son buenas, pero Jesús soberanamente gobierna todas las cosas en su vida para su bien. Él lo hace motivado por su amor de querer su bien. ¿Y cuál es ese bien? Ahí dice, esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí viene el propósito. Para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Así que todo nos ayuda bien porque Jesús es soberano y Él controla todas las cosas para cumplir su fin amoroso de revelarnos su gloria y transformarnos de gloria en gloria, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. De modo que podemos esperar en Él porque experimentamos su amor y podemos descansar en su soberanía. Hasta aquí, dos perfecciones de nuestro Dios y Salvador que lucen de manera magistral en este texto. Sin embargo, no son las dos únicas en el relato. También es evidente su poder. Y en ella encontramos la tercera manera en que aprendemos a esperar en Dios y es confiando en el poder de Cristo. Son esas tres básicas. Aquí aprendemos a esperar en Dios experimentando su amor, el amor de Cristo. Descansando en la soberanía de Cristo. Él gobierna todo. Y confiando en el poder de Cristo. Él tiene poder para lo que sea. Así que Jesús nos ama con un amor que está más allá de nuestra comprensión, un amor que nos anima a esperar en sus promesas y porque además Él es absolutamente soberano, pues dirige todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Pero también, como hemos visto en todo el Evangelio de Juan,
aprendemos a esperar en Dios al confiar en su poder para hacer crecer nuestra fe y fortalecerla. Pues Jesús, si ha leído, Jesús manda al viento y el viento ¿qué? Le obedece. Él manda las moléculas de su universo para crear pan y peces del aire y el alimento se produce. Él manda a los demonios y se postran delante de él. Él manda a las enfermedades y huyen de su presencia. Él manda a cojos y ellos se levantan. Él manda a ciegos y ellos ven. Él manda la muerte y regresa a la tumba. Así que Él es soberano e infinitamente poderoso. Así que es su poder lo que nos lleva a confiar más en el que hace crecer nuestra fe. Lo decimos porque cuando Jesús escucha la noticia, decide quedarse los días más debido a su amor por ellos y porque quiso revelarles más del poder de Dios, porque quiso que vieran una resurrección incontrovertible, indudable, poderosa. Y Jesús también va a usar su poder para hacer crecer la fe de los creyentes y para quitar la debilidad de la fe de esos creyentes. Ellos aquí le dicen, Señor, usted va a ir otra vez allá. No, no vaya por allá. Acaba de salvarse de que lo apedrearan y va a regresar allá. No van, ¿cierto? Están débiles, están temerosos. Valiente Tomás que dijo, no, vamos y muramos con él. Era valiente, incrédulo pero valiente. Tomás, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el Señor dijo que esta enfermedad no terminará en muerte. Pero aquí declara que Lázaro, ¿qué? Está muerto. Así que necesitan entender que cuando dijo que lo despertaría, se refería a que lo resucitaría de entre los muertos. Jesús no conocía a la familia de Jairo, por ejemplo. Jesús no conocía a la familia de la viuda de Naín, pero cuando resucitó a esas dos personas, Él lo hizo en su gracia y en su misericordia. Pero aquí Él amaba mucho a este hombre y lo resucitará para su gloria y la de Dios. Así que en el versículo 15 dice, me alegro de que haya muerto, me alegro de que esté muerto. Se alegra a un nivel divino, entiéndalo, hermano. Se alegra a un nivel divino. Por ustedes me alegro de no haber estado allí. Vamos a verlo. Pero los discípulos siempre luchaban con la fe, ¿cierto? Por eso Jesús siempre les dijo a hombres de poca fe, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? Porque aunque ellos creyeron en Él, aunque habían afirmado que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, ellos necesitaban que su fe se fortaleciera cada vez más. Es decir, no se trataba solo de ellos que creyeran, ¿cierto? Sino que también se trataba de que la fe de María, de Marta, se fortaleciera. Así que esta es una manifestación de gloria y poder que producirá fe. Y es interesante aquí en este texto, como en muchos otros, que los discípulos, aunque en un momento parecen entender mucho y comprender muchas cosas y tener mucha fe, luego parecen desmayar mostrando debilidad. Y creo que nosotros nos vemos reflejados en este texto, cuando muchas veces somos iguales que ellos. Cuando tenemos nuestros momentos de valentía, momentos de sabiduría y luego vienen nuestras derrotas. A veces nuestra comprensión sube y baja exactamente como vemos aquí en los discípulos y por eso necesitamos confiar en su poder y esperar que Jesús haga crecer nuestra fe, que aumente nuestra fe y venza toda debilidad en nosotros. Y el punto es que lo que le da gozo, lo que le da la alegría al Señor, no es que no estuvo ahí. Lo que le da la alegría, la razón por la que se está gozando es porque van a creer más. Es porque sabe que ese evento, la resurrección de Lázaro, va a hacer creer, va a hacer crecer, va a hacer aumentar su fe, porque van a ver más de su poder y su autoridad. Y Dios usará la resurrección de Lázaro para hacer crecer la fe de todos.
y aún sigue haciéndolo en este tiempo. Y la verdad es que esta es la razón y el motivo detrás de todo lo que Jesús hace en nuestras vidas. Cada bendición, cada prueba, Jesús la obra en nuestras vidas para hacer crecer nuestra fe. Jesús es ese agricultor omnisciente que está labrando el suelo de nuestro corazón con el propósito de hacer crecer nuestra fe para producir más fruto. Por tanto, Jesús quiso que tuvieran una fe más perfecta, más completa, más robusta. Así que se gozó porque supo que Dios lo iba a usar para ese fin. Pero tenemos que confesar que es un reto, ¿cierto? Es un reto para nosotros que somos hombres de poca fe, que somos débiles. Es un reto confiar en eso, confiar en el motivo de Jesús, en el propósito que Él tiene. Pero debe ser así porque Jesús tiene un buen propósito en todo lo que hace. Y eso nos debe llevar a esperar en Él y en su palabra. Él tiene un buen motivo en cada prueba y es hacer crecer nuestra fe. De modo que podemos, porque con más fe vemos más de su gloria. Con más fe vemos más de su majestad. Y viendo más de su majestad, somos más transformados a su imagen. Así que confiemos, hermanos, en el poder de Jesús para hacer crecer nuestra fe y para quitar toda debilidad de ella. Confiemos que Cristo siempre obra con ese motivo, el motivo de hacernos crecer, madurar, y de que la fe débil que muestran algunos es precisamente la razón por la que Cristo quiso mostrarles gran poder para hacer crecer su fe, para fortalecerla, para ayudarlos a creer en cualquier circunstancia. Y gracias a Dios, Cristo hace lo mismo con nosotros. Él lo sigue haciendo con nosotros igualmente, que muchas veces somos débiles y nuestra fe flaquea. Tenemos ciertos momentos cuando al parecer somos muy fuertes y luego viene una prueba y caemos. Y Dios no permite esto. Él quiere que seamos fuertes con nuestra fe en cada circunstancia. Así que debemos darle gracias por la bendita prueba que nos acerca a Cristo. Debemos darle gracias por la bendita aflicción que nos permite ver más de su majestad. Y gracias a Dios porque comprendemos que mientras más gloria vemos de Cristo, más seremos transformados a su imagen. Pero creo que estos primeros versículos realmente nos hacen reflexionar sobre la gran pregunta de ¿por qué nos hace esperar Jesús? Y la respuesta es que usted no lo va a saber hasta después de la resurrección. Y todos estamos esperando, pero no sabremos la razón sino hasta la resurrección, como les digo. Esa es la lección que aprendemos de María y de Marta, que ellas obviamente están confundidas ahora, no entienden ahora, pero muy pronto va a llegar este momento en donde sus preguntas y sus dudas cambian a exclamaciones de gloria y de júbilo cuando ven a su hermano resucitado. Y ahora dicen, ya entiendo, Señor, ¿por qué nos hiciste esperar? Gracias por hacerlo así. Ahora veo más de tu amor. Entiendo más tu soberanía. Ahora confío más en tu poder, más en tu majestad. Y Juan quiere esto para nosotros, ¿verdad? Juan quiere esto en nosotros. Que ocurra en nosotros. Que nosotros miremos esto y aprendamos la lección de que no solamente queremos confiar después, sino que queremos experimentar ahora, descansar ahora y confiar ahora. Queremos confiar hoy. Y Jesús tiene sus buenos propósitos motivados por amor. Y Él quiere comunicarnos que pronto llegará ese momento donde usted también dirá, ahora entiendo. Gracias por hacerlo así, Señor. Gracias porque fue mucho mejor así. Pero por ahora estamos esperando. La pregunta para usted y para mí es si lo cree hoy. Si usted lo cree hoy. Si cree que Jesús es amoroso, soberano y poderoso para darle todo el bien hoy. Si puede ver eso por fe, aun cuando no entienda por qué Cristo no hace nada,
Aunque no entienda por qué no actúa. Y usted está aquí preguntando, ¿por qué no viene? ¿Por qué no obra? ¿Por qué no sana? Pero lo cree porque sabe que el Señor Jesús tiene un buen fin para usted, un buen propósito para todo lo que hace en su vida. De manera que lo va a adorar usted y va a esperar y esperando a que Él obre en su tiempo, en sus maneras, sabiendo que Él puede hacer lo que quiere. Así usted va a confiar que mientras espera, Jesús está santificándolo y transformándolo, pues eso es para su bien. Entonces predíquese a sí mismo como el salmista. Predíquese a sí mismo. Dígase a sí mismo usted, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque Jesús es bueno, Él es soberano, Él tiene todo bajo control, Él es poderoso y lo ama, Él es digno de que lo esperemos. Y como nuestros héroes de la fe en Hebreos 11, nuestra oración debe ser que todos lleguemos a la tumba esperando, al experimentar el amor de Jesús, al descansar en la soberanía de Jesús y al confiar en el poder de Jesús, porque Jesús sabe lo que hace. Amén. Démosle gracias al Señor.